Orain Bazkal Aurreko azken aportazioa izanen dugu, kazetaritzari beste begi batzuekin begiratzeko aukera emanen digu gure hurrengo gonbidatuak. Alfredo Casares dugu, kazetaritza eraikitzaileko institutuko zuzendaria dugu, eta berak azalduko digu zertan datza kazetaritza eraikitzailea eta reportaritza komunitarioa eta toki medioek izan dezaketen begirada desberdina kontatu. Ahora, como he dicho, iremos con la última ponencia antes de marchar a comer. Nuestro próximo invitado nos hará cambiar la mirada del periodismo. Ese invitado es nada más y nada menos que Alfredo Casares, director del Instituto de Periodismo Constructivo, y él nos explicará de qué se trata ese tipo de periodismo y el reporterismo comunitario y su implementación en los medios locales. Así que, Alfredo, cuando quieras. Gracias, es que ricasco. Bueno, quería hacerla de pie, pero bueno. No, está bien. No, está bien. No sé cómo. Tiene que cambiar de arriba. Ahora cambian. Ahí está, Fernando. Alfredo, ya puedes. Ya está. Listo. Sí. Un agunón. Eguerdión, buenos días. Yo soy el mayor de 4 hermanos y os cuento esto porque fui muy exigido, muy exigente, muy perfeccionista y muy servicial y muy protector, sobre todo, ¿no? Y cuando me hice periodista, que tenía un componente muy alto de servicio público, de querer hacer algo por los demás, trasladé ese rol que tenía en mi familia. Gracias. Sí, trasladé ese rol que tenía en mi familia y me dediqué a proteger a los más débiles, a defenderlos y a tratar de que los poderosos o los culpables de que se hicieran cosas mal lo pagaran, ¿no? Y durante muchos años me dediqué al periodismo más de denuncia y de investigación. Y como yo, muchos otros colegas creímos entonces que esa posición de protectores, de vigilantes de nuestros vecinas y vecinos era lo que teníamos que hacer. Incluso creíamos que era el único valor que realmente tenía el periodismo, ¿no? Y claro, los medios lo que ocurre es que dedican la mayor parte de sus esfuerzos a tratar de hacernos ver los problemas que tiene la sociedad, en ocasiones reales y en ocasiones no tanto, pero sobre todo hacer sonar las alarmas. Y los medios están constantemente con esa mirada que mencioné antes, haciendo sonar las alarmas. Cuidado, el cambio climático va a hacer que en 15 años nos vayamos todos a la porra. Cuidado, los robos aumentan. Cuidado, los inmigrantes que vienen. Cuidado, los pueblos se vacían. Cuidado. Y vivimos en un estado de alarma constante, ¿no? Eso tiene unas consecuencias muy claras desde hace años y que no hace falta explicarlas mucho porque todas y todos las sabéis, pero fundamentalmente cuando les preguntan a la ciudadanía, cuando nos preguntan, decimos que los medios nos inundan de información, hay una sobreinformación enorme, que están centrados en el drama y en el conflicto, se fijan en unas cosas y no en otras, infrarrepresentan las soluciones, nos hablan mucho más de los problemas que de las iniciativas que hay en marcha para tratar de resolverlos. Nos muestran el mundo como un lugar peor de lo que realmente es, y esto no solo lo dice la ciudadanía, lo decía el que fue hasta hace unos años editor del Times de Londres. Contamos el mundo como periodistas como un sitio peor de lo que realmente es, ¿no? Hay un exceso de opinión clarísimo, cada vez mayor, y hay algo muy importante que lo digo yo, no lo dice la ciudadanía. En este caso, los medios nos contagian una forma de mirar. Muy bien. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Digo que los medios nos contagian una forma de mirar la realidad y de contarla, y nos contagian en qué nos fijamos y acabamos fijándonos en todo lo que los medios quieren que nos fijemos, que es en lo malo, en lo que no funciona, en lo que está mal, en lo que puede ir mejor, en los culpables, ¿no? Esto tiene unos efectos también muy importantes desde el punto de vista de la ciudadanía. Evitamos las noticias cada vez más. El nivel de confianza en los medios es el más bajo en los últimos 15 años y un altísimo porcentaje de la ciudadanía considera que los medios contribuyen a dividir a la sociedad.
que es algo que también es muy relevante. Cuando se les pregunta por qué dejan de consumir medios y por qué mantienen ese tipo de posturas, fundamentalmente lo que dicen es: no sé qué hacer con la información, hay tanta que no sé qué hacer con ella, y no se trata solo de la utilidad de hacer algo de qué hay mañana pasando en el pueblo para poder ir, no se trata solo de eso, sino ¿para qué me sirve a mí leer un periódico? ¿Para qué me sirve a mí ver una página web o leer una revista? ¿Qué me aporta como ciudadana y ciudadano, ¿no? ¿Afecta a mi estado de ánimo? Que eso es evidente, cómo afecta el estado de ánimo, y hay numerosos estudios que lo acreditan. Y hay algo muy importante para mí, que es: siento que no puedo hacer nada para solucionar los problemas sociales. Nos distancia de los problemas y de los desafíos, nos desconecta de ellos, ¿no? Hablaremos luego también de esto. Claro, ¿por qué los medios hacen esto? Hay alguna explicación y tienen que ver con el caso Watergate. Llevamos 50 años con el periodismo de investigación y de denuncia como el máximo exponente. Es aspiracional para todos los que empiezan en el periodismo, ha sido aspiracional, se le han dado todos los premios, los Pulitzer se daban a este tipo de periodismo. Eso es lo que era el verdadero periodismo, y eso ha hecho que la mayor parte de los recursos se dediquen normalmente también a eso, ¿no? También hay que decir que a los periodistas y las periodistas nos han formado siempre así, nos han entrenado para buscar lo que no funciona y para no ser ingenuas y para no parecerlo, porque hay algo que nos molesta mucho a los periodistas, que es parecer ingenuos. Esto hace que normalmente tomemos otro tipo de actitudes, ¿no? Y hay una cuestión que tiene que ver también con el pesimismo intelectual. Nos creemos que ser pesimistas y ser agoreros nos hace ser más inteligentes o más interesantes, y entonces se ha instalado un pesimismo intelectual, especialmente entre los articulistas de opinión, que tiende a darnos esa visión del mundo, claramente. Claro, hay que tener en cuenta que el periodismo sirve para algunas cosas. Una es para que nos hagamos una imagen del mundo que nos rodea y al que no tenemos un acceso directo, ¿no? Pero también el periodismo sirve para que nos hagamos una imagen de nosotras mismas y del papel que jugamos en la sociedad. Y la manera en la que los medios cuentan la realidad y cuentan los desafíos tiene mucho que ver con esa posición que nosotros podemos adoptar. Si contamos la realidad y contamos los desafíos como inalcanzables, inabarcables, extraordinarios, magníficos, irresolubles, es más fácil que la ciudadanía dé un paso atrás, se cruce de brazos y vea pasar aquello y diga: pues a ver qué pasa, ¿no? Y que tenga una posición mucho más pasiva de espectador. Mientras que si, por el contrario, contamos los desafíos sin obviarlos, claro que sí, y con toda su crudeza y con las consecuencias que tienen, pero además somos capaces de contarlos desde la perspectiva de las iniciativas que hay en marcha para resolverlos, que hay muchas, y de lo que podemos aprender de ellas y de lo que se está haciendo, es mucho más fácil conectar a la ciudadanía con esa resolución, y quienes quieran y puedan dar un paso para implicarse, que es, por cierto, lo que están pidiendo, como veremos después, ¿no? Bien, ¿qué alternativas o qué soluciones hay frente a esto, ¿no? Frente a ese sesgo negativo de los medios, que es estructural y que es cultural, frente a ese catastrofismo, necesitamos también un periodismo mucho más orientado a las soluciones, que, como decía, cuente los problemas también de la perspectiva de esas iniciativas que hay en marcha para resolverlos, y que no lo haga desde la ingenuidad ni desde el positivismo, sino investigando con rigor, con enorme rigor, esas iniciativas, para contarnos por qué funcionan, exactamente qué es lo que hacen, hasta dónde llegan y hasta dónde no, qué limitaciones tienen, qué claves podemos aportar, qué aprendizajes podemos extraer, porque de esa forma conseguiremos aportar primero conocimiento colectivo a la sociedad, que lo necesitamos, esperanza y basada en datos, no en la ingenuidad, ¿no? Y sobre todo inspiración para poder copiar lo que otros hacen, para poder aprender de lo que otros hacen, para poder conectarnos con otros y otras, y para que nos invite a actuar, ¿no? Y por otra parte, frente a esa división social que hemos visto a la que los medios contribuyen, y así la ciudadanía lo ve, siendo altavoz de esas posiciones extremas y contribuyendo también a generar relatos muy simplistas de la sociedad, frente a eso necesitamos un periodismo mucho más constructivo, que se apoye en la escucha, que explique mejor la realidad, la complejidad de la sociedad con todos sus matices, que establezca espacios de diálogo
que recupere esa dimensión política del periodismo como generador de espacios de diálogo, de un diálogo inclusivo donde todas las voces se puedan escuchar y donde lo que busquemos sea crear juntas algo para el bien común, que busca lo que nos une, que permite mirar juntas al futuro y que supera en esos relatos, como veremos después, estereotipos y prejuicios que son muy habituales, ¿no? Esto no se trata de buenismo, este tipo de periodismo no trata de que seamos más felices, sino de lo que trata es de que estemos mejor informadas. Tampoco es nuevo, claro que no inventa nada, no descubre nada. Hay muchos de los que aquí estáis y muchas que estos ingredientes, especialmente en el ámbito de la proximidad y de la gente que trabajáis en el territorio, claro que venís aplicándolo durante hace muchos años. Pero esto no es nuevo, pese a no ser nuevo, lo que necesita es un ejercicio consciente. Y lo que demanda es que sepamos para qué lo hacemos y que lo hagamos de manera consciente y deliberada y que nos preguntemos para qué hacemos periodismo y cuál es el propósito del periodismo que hacemos. Que nos preguntemos el para qué y que lo hagamos de manera mucho más recurrente y que lo hagamos visible a la ciudadanía. Y no es una alternativa, no critica lo que se hace. No supone una crítica del periodismo que se hace. El periodismo de denuncia, de investigación, del control del poder es imprescindible. Pero esto supone que no es solo lo que hay que hacer. Esto complementa, y este tipo de aproximaciones complementan a ese periodismo más duro, como le hemos llamado nosotros siempre, pero sobre todo que se centra en mirar una parte de la realidad y lo que hace es nos equilibra el relato y nos ayuda a mirar otras partes, ¿no? La demanda social es clara, los estudios que hay, especialmente en otros países, hace años que acreditan una necesidad y una demanda social de toda la población, especialmente de los tramos de población más joven y especialmente de las mujeres también, que demandan esto con mayor fuerza, y especialmente los jóvenes, y los jóvenes en Europa, en un estudio muy interesante en el que había también jóvenes del Estado, piden inspiración para la posibilidad de cambio y sobre todo que me digan qué puedo hacer para, que es lo que estamos pidiendo en muchos casos también a los medios, ¿no? Además de decirme todo lo que está ocurriendo y, que es la pregunta de la utilidad, ¿no? ¿Y con esto qué quieres que haga yo como ciudadana, ¿no? Los efectos que tiene la ciudadanía también son muy claros hace años. Las audiencias pasan más tiempo leyendo, consumiendo este tipo de contenidos, se sienten más informadas, se interesan más por estos temas y quieren leer más artículos de ese autor o autora o de ese medio, lo comparten con su entorno, cambian las conversaciones en el entorno, dejamos de hablar de lo que determinados medios, sobre todo las narrativas más dominantes, quieren que hablemos y hablamos de otras cosas, y tiene impacto este tipo de contenidos en la vinculación con la ciudadanía y en el negocio, en la generación de ingresos, que eso es muy interesante también. Y hay un movimiento en los últimos años, especialmente en los últimos 3 años, de nacimiento de nuevas publicaciones, pero sobre todo un movimiento internacional en el que los grandes medios de prensa, radio, televisión, públicos, privados, en todos los continentes se están sumando y están asumiendo iniciativas relacionadas con este tipo de periodismo. Esto que descubren los grandes medios hace muchos años es lo que medios como los vuestros llevan practicando mucho tiempo, ¿no? Y se trata fundamentalmente del compromiso con la transformación social, no desde el miedo, como decía al principio de la intervención, ni desde la indignación, el enfado, estos políticos que tenemos, estos no sé qué, los jueces, las juezas, no desde ahí la transformación social, ni tampoco desde el buenismo, porque esto no es algo rosa, ¿no? Sino una transformación social desde la curiosidad, desde el rigor periodístico, desde la imaginación colectiva, desde el entusiasmo, desde el diálogo inclusivo y desde la acción social. Y a esto puede ayudar el periodismo, ¿no? Que debería probablemente hacer una transición de intentar seguir siendo el cuarto poder y de controlar otros poderes, pero controlándolos mientras me siento en la misma mesa que los demás poderes, que es desde ahí, desde donde lo controlan, a un liderazgo social, a recuperar un liderazgo social y hacerlo mucho más desde el terreno y desde el suelo junto a la ciudadanía. Y hay una evolución de un modelo clarísimo, a mi juicio, que tiene que ver con pasar
de ofrecer un periodismo puramente transaccional, yo te pago por tu revista, yo te pago por tu suscripción, yo te pago por tu periódico y tú me das tu periódico y ya está, a que sea una relación mucho más que transaccional, que sea una relación de propósito. Comparto por qué y para qué haces tu periodismo y por eso te leo, te compro o me suscribo y mantengo una relación contigo, que es como es la relación, es algo mucho más parecido a la que vosotras y vosotros tenéis, ¿no? Que además de informar, mira al futuro, inspira, conecta a la ciudadanía, conecta iniciativas y mueve a la acción, que no solo hace periodismo para la comunidad, sino que hace con la comunidad y que supera inercias, la actualidad, los teletipos, supera el ejercicio de un periodismo industrial que está sometido a unos ritmos que los dictan otros, a decidir qué quiero hacer, qué intención tengo, para qué quiero hacer esto y qué impacto quiero lograr en mi territorio. Hacerlo de manera mucho más consciente. Y sobre todo la escucha, que deja de ser una escucha más analítica para obtener respuestas. No solo pregunto para que me conteste rápido para poder escribir lo que sea o para grabar, sino que escucho para descubrir y para comprender al otro y a la otra, ¿no? Claro, cuando este tipo de periodismo, cuando las narrativas dominantes, cuando los grandes medios se acercan a las realidades locales, lo hacen desde una narrativa de la distancia física y de la distancia emocional también. Y claro, tienen algunos ingredientes. El paracaidismo con el que normalmente el periodismo y las narrativas más dominantes se acercan a lo local. Alguien llega porque ha ocurrido algo generalmente no bueno, o algo anecdótico, llega, lo cuenta y se pira. Y no vuelve, o vuelve cuando algo vuelve a suceder, ¿no? Normalmente es un periodismo muy extractivo. El periodista llega a la comunidad, tiene poco tiempo, intenta chupar el máximo, entrevistar a los máximos números de personas, conseguir el máximo número de información en el menor tiempo posible y se va. Y además no conversa, interroga. Tiene que hacer preguntas rápidas, tiene que hacer preguntas muy concretas para tener respuestas muy concretas que sean muy fáciles de llevar al sistema de producción, que sean muy fáciles de llevar a una radio, a un corte, a un medio, a un periódico, a una cita textual. Claro, el resultado de todo esto es el que más o menos conocemos, que tiene que ver con relatos superficiales, que normalmente no incluyen muchos matices, a veces estereotipados, a veces con un cierto paternalismo y sobre todo en los que la ciudadanía que pertenece al territorio, que es la protagonista, normalmente en estos relatos parecen casi como invitadas en lugar de como protagonistas, ¿no? Claro, frente a esto necesitamos seguir sosteniendo narrativas desde la cercanía y desde los cuidados, que son desde donde vosotros y vosotras ejercéis la comunicación y el periodismo, ¿no? Es muy importante seguir manteniendo este tipo de narrativas. Narrativas que se hacen desde la propia comunidad. El periodista habita el territorio, pertenece a la comunidad, practica una escucha mucho más paciente, mucho más acogedora. Escucha para entender, para comprender y sin juzgar la mayoría de las veces, ¿no? Y sobre todo observa, atiende a lo que se dice y a lo que no se dice, atiende a los silencios y también cambia las preguntas. La manera de preguntar no es la misma y cambiar las preguntas supone cambiar los relatos también, porque preguntar es una forma de comprometerse, ¿no? Claro, cuando llegamos a la forma en la que contamos la realidad, Chinua Achebe, que era un intelectual, un poeta, un activista, escritor nigeriano, él está muy preocupado con las narrativas, sobre todo de los pueblos africanos, ¿no? Y tiene una frase muy llamativa y una de las más conocidas, que es esta, ¿no? Hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, claro, la historia de la caza, que se contará solamente desde la perspectiva del cazador, pues elogiará y exaltará la figura del cazador. Claro, aquí la pregunta tiene que ver con quién cuenta mi historia, ¿no? ¿Quién me cuenta? Y claro, somos seres narradores y hay iniciativas interesantes en las que las comunidades toman la decisión
y la responsabilidad de contarse a sí mismas, ¿no? Y comparto aquí un ejemplo que me parece que ilustra muy bien esto. Esto es un periódico, Balagnama, un periódico de India. Los reporteros y reporteras son 90 adolescentes de entre los 80.000 adolescentes que viven en la calle, en Delhi, y ellos son, y ellas, quienes hacen el periódico con el acompañamiento y el asesoramiento de personas de organizaciones sociales, ¿no? Pero ellas y ellos son los que lo hacen y publican aquello que les interesa, que les preocupa, que les mueve y que les afecta y que no cuentan otros, porque no forma parte de las narrativas más dominantes, ¿no? Y publican historias sobre abusos sexuales, sobre malnutrición, sobre explotación infantil, sobre brutalidad policial, que no las cuentan otras, ¿no? Porque hay determinados silencios en las narrativas dominantes, o bien sobre territorios y sobre comunidades geográficas, obviamente, y también sobre comunidades de ciudadanas y ciudadanos que reciben ese trato, o los silencios, o el trato paternalista y estereotipado que conocemos en muchos colectivos, ¿no? A veces los medios más tradicionales intentan hacer algunas aproximaciones que son experiencias que les ayuda a aprender mucho, y cuento este ejemplo en Valladolid porque creo que fue un aprendizaje muy importante para un medio tradicional, local pero tradicional, como vemos. 400 mujeres participaron en identificar en qué lugares de la ciudad se sentían inseguras cuando transitaban, o bien caminando o bien en bicicleta también, ¿no? Y fue un proceso muy interesante de co-creación, de mapear cuáles son estos lugares. También se generó una conversación que no existía en la ciudad, la aplicación del género al urbanismo, la mirada desde el género que no se había hecho, y se creó un espacio de conversación en el que se implicaron muchas organizaciones. Provocó cambios en la ciudad, en el plan de ordenación urbana, en iluminación, en tránsito, en nuevas rutas. El ayuntamiento se implicó, hubo muchos cambios en la ciudad, y me parece muy interesante la reflexión que hacen las personas responsables del proyecto, ¿no? Y que conectan mucho con muchas cosas que he escuchado aquí también hoy. Claro, dice, quisimos mostrarnos ante los lectores y lectoras como un vecino más. Necesitaban, porque tampoco quizás se ven así, porque es muy interesante la distancia con la que los medios en ocasiones se ven, hablan como si estuvieran muy cerca, pero en el fondo se sienten un poco lejos, ¿no? Un vecino o vecina que mira su ciudad y busca la manera de mejorarla, claro, y además de contarle a la gente qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y recuperar un sentido de ciudad que los periódicos, tras la durísima crisis de 2008, de la que hemos escuchado, habían perdido un poco, centrados en otras cosas. Claro, porque los medios más tradicionales tienen otras preocupaciones. Una, sobrevivir, que es muy clara, y eso a veces hace que no presten atención a otras cosas. Y esta experiencia creo que ilustra bien una iniciativa muy interesante que además supone un aprendizaje muy potente. Nosotros estamos trabajando tanto en aportar capacitación y formación y acompañamiento a periodistas y a profesionales de la comunicación, pero sobre todo estamos trabajando también, y es lo que quería contaros concretamente en este caso, este ejemplo, con talleres de reporterismo comunitario, y estamos capacitando a grupos de ciudadanos y ciudadanas que quieren contarse a sí mismas y que quieren contar su realidad y la realidad que les rodea. Y entonces estamos, en este concreto caso en Valencia, que lo estamos acabando el proyecto ahora, este fin de semana están grabando los podcasts, los diferentes grupos, capacitamos y ofrecemos sesiones de acompañamiento posterior y de mentoría a estos grupos de mujeres, y hemos descubierto que las historias que surgen de ahí no son anecdóticas, son historias potentes que les conecta a ellas con sus intereses, sus preocupaciones, sus ilusiones, sus demandas. Hay un grupo que ha trabajado y que ha hecho visible una laguna muy importante en el sistema, y no se está atendiendo las necesidades de salud mental
de las mujeres migrantes, muchas de ellas en situación irregular, que trabajan como internas en casas, limpiando las casas o cuidando además personas con mayores o con algún tipo de discapacidad o vulnerabilidad. No se les está atendiendo esas necesidades de salud mental que son muy importantes y que están acreditadas. Y este podcast, este trabajo, visibiliza algo que no es frecuente y que no se conoce ni sobre el que hay una conversación en la ciudad. Y es muy relevante porque es una historia que podría estar perfectamente en cualquier medio de comunicación si se hubieran tomado el trabajo o si tuvieran la oportunidad de conectar con realmente las preocupaciones que existen, ¿no? Y hay otra historia fantástica también que tiene que ver con los agentes de salud comunitarios y explica muy bien el valor que aportan estos agentes, que son personas que rompen las barreras físicas de los centros de salud y están en la calle aportando información, prevención a la ciudadanía desde los barrios, en los parques, en las plazas, y el valor tan importante y el impacto tan importante que está teniendo en las derivaciones de este tipo de personas que conocen menos los recursos de salud y en cómo se está acortando la distancia entre ellas y los centros de salud, ¿no? Entonces, este tipo de historias son muy interesantes. Lo interesante también es que vamos en ese caso a cerrar un poco el círculo, además de estas capacitaciones a la ciudadanía, con la capacitación en periodismo de soluciones con la Unión de Periodistas Valencians, pero también con la coordinadora de ONGs, ¿no? Porque hay mucho interés en cómo las organizaciones sociales necesitan un cambio de narrativas y hemos trabajado ya varios proyectos con organizaciones sociales para tratar de generar cambios en cómo se cuentan determinadas realidades. Creo que es importante en este tipo de periodismo la preposición. Y si hemos visto un modelo que hacía periodismo para la comunidad o para la ciudadanía y un modelo que hace periodismo con la ciudadanía, creo que el desafío también es hacer periodismo desde la ciudadanía. Y ahí los medios locales tienen un papel fundamental. Necesitamos ayudar a la ciudadanía a capacitarse como creadoras de sus propios relatos. Necesitamos acompañarlas para que los conviertan en contenidos y necesitamos también ofrecerles un marco estable para que eso se pueda sostener en el futuro, ¿no? Pero necesitamos también ayudar a las y los periodistas y necesitamos capacitar a los periodistas, y lo estamos haciendo, y acompañarles para que ensanchen su rol. Ser periodista hoy no es lo mismo que ser periodista hace 5, 10, 15, 20 años. Y el rol del periodista es mucho más amplio del que a veces creemos. Y es muy interesante asumir también un papel como dinamizadores de procesos colectivos de escucha y de diálogo que se dan todos los días en las comunidades locales y en los territorios. Y en generar esos espacios para que ese diálogo se pueda producir y convertir eso en contenido, en conocimiento, en información. Y necesitamos también apoyar a las comunidades locales a través del periodismo. Los periodistas, si se capacitan en este ensanchamiento de su rol, en este fortalecimiento del rol, serán capaces de acompañar a las comunidades para que presenten una imagen más justa de sí mismas y de la realidad que les rodea y del territorio que les rodea. Y para, sobre todo, juntas conseguir tejer relatos mucho más justos, equilibrados y mucho más poderosos de sí mismas. Eskerrik asko. Ajusta un poco el tiempo. Bueno, me han dicho que tenemos hasta ahí 25, no sé si algo de comentar así rápidamente, pero tiene que ser muy rápidamente, ¿vale? Los que hablamos los últimos antes de la comida siempre tenemos este problema. Aprieta el hambre, Alfredo. No pasa nada. Gracias, Eneco. Hola, buenos días. Me dice Carmele que me toca a mí ahora. O sea, que voy allá. Bueno, muy interesante la ponencia y te voy a hacer desde la incertidumbre y desde el desconcierto, una doble pregunta, si me permites. Te has dirigido a los periodistas, aunque supongo que nos incluimos todos, y mi doble pregunta, no soy periodista, pero sí que soy ávido consumidor de información. Entonces,
por supuesto me apunto al periodismo constructivo, o sea que vamos, un fan del tema. Pero mi pero es doble. ¿Qué cuota de influencia o de poder tenéis en vuestras cabeceras? No sé si me explico bien. Es decir, ¿hasta qué punto los periodistas, esa mesa de redacción, ¿no?, mitológica que tenemos o mítica que tenemos ahí, hasta qué punto podéis influir o tenéis que hacer un poco, no voy a decir lo que os manden, me vas entendiendo, ¿no? Creo. Sí, sí. Y la segunda pregunta, pues la del millón, ¿no?, que es el huevo o la gallina, que es antes, ¿no? Y en este caso me refiero, ¿yo terminaré siendo lo que leo o vosotros me ofrecéis lo que yo quiero para no seguir tan desconcertado? Es decir, ¿por qué cada vez que uno compra la cabecera de un periódico es como si se colgara la bufanda del Osasuna o del Madrid? Es decir, bueno, me has pillado, ¿no? Un poquito. Perfectamente, sí. Vale. Y contesto rápido para ajustarme al tiempo. La influencia de los periodistas individuales en las grandes redacciones, ninguna. ¿Hacen lo que les mandan? Sí, en general. Pero el periodismo no es solo las empresas periodísticas. Hay muchísimas iniciativas cooperativas, de autoempleo, medios independientes que hacen lo que quieren. Y hay fórmulas para que los periodistas y las periodistas puedan tener mucha más influencia. En una gran redacción, en general, es poca. Nosotros cuando trabajamos con redacciones, nosotros trabajamos con periodistas que luego vuelven a su redacción y se encuentran con la realidad y su impacto allí en ocasiones es algo, pero es muy difícil tenerlo, pero trabajamos con medios que están convencidos de esto y que lo que ofrecen es un marco estable para que cuando alguien se capacita vuelva y lo pueda ejercer. Pero en general poco, y eso no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es que la tecnología y la digitalización permite que las iniciativas independientes de periodismo se puedan hacer con unas barreras de entrada muy bajas, donde los periodistas y las periodistas pueden hacer un periodismo comprometido y si es rentable, joder, pues fantástico, ¿no? Y sobre qué es antes el huevo o la gallina, esto es un trabajo colectivo. Acusamos a los políticos de que polarizan, acusamos a los medios de que son altavoces de la polarización, pero nosotros acabamos comprando o escuchando a quien nos gusta que diga lo que queremos que diga y queremos que diga esas cosas y queremos que las diga así y queremos que las diga con vehemencia y el círculo se rompe por parte de todos. La responsabilidad es de todos y de todas. Y la ciudadanía puede hacer cosas, sí. De momento puede dejar de salir de su caverna, que todos y todas tenemos, e intentar abrirse mucho más a otras cosas. Pero no solo a los medios, sino con nosotros. Copiamos lo que vemos, los debates que vemos en la televisión, los debates que escuchamos en la radio, los lenguajes que utilizamos, los copiamos en las cenas con amigos y amigas, incluso familiarmente. Acabamos reproduciendo esos escenarios frentistas que lo único que hacen es no escuchan, sino que esperan para dar mis argumentos y que lo único que quieren es hablar de mi libro y contarte lo que creo. Escuchamos poco, intentamos ponernos poco en los zapatos de los demás y eso es una tarea que tenemos individualmente cada uno y cada uno. Si eso lo hacemos todos, la ciudadanía, los medios, las instituciones, pues podremos conseguir algo, creo. Bueno, son y 25. Una más. Una más. Azkar, Carmele, rápida, ¿eh? Zorionak, a un día, por haber elegido ese tipo de periodismo que estás hablando. Me ha encantado tu charla, me ha gustado muchísimo. Mira, ayer un periodista que está explicando un poco lo que está pasando en Israel, Guillermo Fresner, comentaba que es vergonzoso, que se sienten avergonzados como periodistas, pero que ya les está hartando todo lo que está pasando a nivel mundial o a nivel entre Israel y Palestina, que están dando noticias que se avergüenzan hasta los periodistas que tienen que dar, porque los políticos no sé dónde están, no sabemos qué están haciendo a nivel mundial para no solucionar estos problemas tan gordos. Ya sé que esto está fuera de este día, pero es para recordar también lo que está pasando y cómo estamos informados, lo que nos informan y lo que nos enteramos. Eta eskerrik asko, Xalo handi bat zuretzat. Eskerrik asko zuri.